Bien, buenas tardes, gracias de nuevo por estar aquí. Hoy está con nosotros Luis Alberto Pérez Velarde. No es la primera vez que participa en los martes en el museo, ya que en 2014 intervino en un ciclo dedicado al Greco. Luis Alberto Pérez Velarde es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis dedicada a un pintor del siglo XIX, Antonio Gisbert. En 2010 se incorpora en el cuerpo facultativo de conservadores de museos y comienza a trabajar en el Museo del Greco, en Toledo. Y en 2017 se traslada al Museo Sorolla de Madrid, ejerciendo su labor en el Departamento de Colecciones. Además, es profesor asociado del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid desde 2017. Y también da clases en un máster de Artes Escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos, con el título Lenguajes escénicos en función del contexto histórico. Sus estudios se centran, por un lado, en los pintores renacentistas y barrocos de la escuela toledana, en especial del Greco y su círculo, publicando al respecto pues, una serie de artículos dedicados a Antón Pizarro, al propio Greco, a Luis Tristán, y un artículo sobre la Toledo manierista en la monografía La Toledo que alentó al Greco. Por otro lado, otra de las líneas de investigación es la pintura del siglo XIX, especialmente el pintor Antonio Gisbert, como ya les he dicho, que fue el tema de su tesis doctoral, y la publicó en 2019 en la editorial 12 Calles. Y también otro de sus pintores es Joaquín Sorolla, que tiene varias publicaciones. En estos últimos años ha comisariado dos grandes exposiciones dedicadas al Maestro de la Luz. El pasado año, Sorolla, Tormento y Devoción, y el lunes, el 19 de diciembre, inauguró en el Museo Sorolla Sorolla Orígenes, que se podrá ver hasta marzo del próximo año. Esta exposición ha sido el pistoletazo de salida con motivo del próximo año, que se celebrará el centenario del fallecimiento de Sorolla. El doctor Pérez Velarde, desde 2017, pertenece al grupo de investigación de Red Hispánica de la Universidad de Castilla-La Mancha y participa en el subproyecto Claustral, consistente en el estudio de diferentes acciones de conservación del patrimonio material de los conventos de la Archidiócesis de Toledo. Y desde 2018 también forma parte del grupo de investigación Espacios del Coleccionismo en la Casa de Austria II, siglos XVI y XVII, de la Universidad Complutense de Madrid. Esta tarde nos hablará de la estela de Juan de Borgoña, la pintura renacentista toledana, un tema que conoce muy bien, ya que pues el paso, en los años que estuvo en el Museo del Greco, tuvo la oportunidad de ver muchas colecciones particulares, obras en el Museo de Santa Cruz de Toledo, en los conventos de Toledo, y además es un tema pues, que sigue investigando en la actualidad. Y nada más, cuando quieras, pues tienes la palabra ahí. Y gracias por venir al Museo de Albacete y cerrar este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Gracias al Museo de Albacete por invitarme nuevamente. Vine aquí en el año 2014 y ha pasado volando, la verdad. Gracias, Llanos, otra vez por la invitación para hablar de un tema tan bonito y que me hace muchísima ilusión, porque es de mis estudios en mi antiguo museo, del que todavía me siento como bastante ligado, que es el Museo del Greco, y especialmente por la importancia que tiene la figura de Juan de Borgoña en ese gran ciclo que ya me ha dicho Pascual, que ha sido todo un éxito y que pretendo cerrarlo como colofón, sobre todo hablando de esa influencia que tiene Juan de Borgoña en los seguidores y especialmente en esos pintores que están en esa Toledo de primer tercio del XVI, con esa sustancia flamenca y con ese sustrato italiano que llega a las diferentes capillas, diferentes conventos. Y en ese sentido pues quiero destacar la importancia que tienen los conventos de Toledo antes de empezar la conferencia, sobre todo esa gran desamortización segunda que estamos sufriendo con esos cierres de conventos. No sé aquí en Albacete cómo estarán las cosas, pero allí en Toledo sí que es cierto que los conventos son sitios de rico patrimonio, pero es cierto que con la falta de vocaciones pues se cierran, y yo creo que cuanto más conozcamos el arte, los cuadros, las manifestaciones, las artes decorativas, la escultura que tenemos en los conventos, pues mejor para todos. Es muy importante, por ello, la importancia que tiene Juan de Borgoña. Estuve hace poco leyendo a Galdós, suelo leer a Galdós, y como no, pues se refería a esta problemática, ¿no?, que hay con los Borgoñas. Se refería, entre todos los hombres,
todos de vigorosa complexión goda o castellana, de rostros enjutos y tallas procerosas, vi a Riguamba, a San Ildefonso, a Jiménez de Rada y Jiménez de Cisneros, a Jan de Vargas, al Pastor de las Navas y a otros, extranjeros españolizados, que eran sin duda Copín de Holanda, que es un maestro también flamenco que viene a hacer esculturas. De hecho, las esculturas del retablo de Alcaraz están atribuidas a Copín de Holanda. A los Borgoñas se refería a Juan de Borgoña y a su hijo, que luego tuvo muchísima importancia, sobre todo como continuador de ese obrador que tiene Juan de Borgoña en Toledo, y Teotocópuli, por supuesto, al Greco. También queréis reconocer al poeta Garcilaso y al comunero Padilla. Se refiere Galdós a esos grandes nombres de Toledo, entre los que destaca, me llamó mucho la atención, a los Borgoñas, es decir, a Juan de Borgoña, por supuesto, pero también a su hijo, que es quien va a continuar el taller junto con Lorenzo de Ávila. Para empezar la conferencia, por supuesto, he leído a Ceán Bermúdez, que es una de mis referencias, que todos conocerán, supongo. Ceán de Bermúdez, que hace su célebre diccionario de artistas, y de Juan de Borgoña nos habla que fue un pintor muy acreditado en Toledo. Un pintor que en el año 1495 pintó la historia de la visitación de Nuestra Señora en el claustro de aquella santa iglesia. Es muy importante, esta pintura al fresco no se conserva, pero sí que para lo que a nosotros nos concierne es importantísimo cómo Juan de Borgoña justo en ese momento coincide con Pedro Berruguete en el claustro de Toledo. Entonces, esto la verdad que es una maravilla, estos encuentros. Por un lado, Pedro Berruguete, este pintor que nace en Paredes de Nava, padre de Alonso Berruguete, que también ha estado en Italia, coincide con Juan de Borgoña. Es decir, por un lado tenemos esa influencia de ese buen hacer castellano en la pintura hispano-flamenca, y por otro lado esas influencias venidas de Italia, junto con las influencias de un tal Juan de Borgoña que viene del norte de Europa, quizás de Borgoña o de la región francesa de Borgoña. Es importantísimo siempre consultar libros como Ceán, Palomino, Giuseppe Martínez, que nos informan y que nos dan noticias importantes. Por ejemplo, esta noticia es muy importante. Trabajó también por este tiempo en el teatro de la Universidad de Alcalá de Henares, justo la creación de Cisneros, que es muy importante el cardenal Cisneros, sobre todo como ese benefactor, con ese gusto flamenco que tenía todavía para sus encargos, para esas construcciones que estaba haciendo Cisneros, sobre todo religiosas. También es muy importante la noticia que nos da Ceán, las pinturas del retablo mayor de la Catedral de Toledo, que dice Pons, haber sido hechas por Juan de Borgoña, Francisco de Amberes, Fernando Rincón y otros profesores. Por eso es muy importante cotejar este tipo de libros con pintores no tan conocidos. Es decir, a veces estos diccionarios pues perdemos ese rango que tienen. Hay citas, hay nombres de pintores, pero nunca más sabemos de ellos. A través de los museos, muchos de ellos no están expuestos, pero sí que tenemos como un hilo para descubrir quiénes son estos pintores. Y hay un pintor muy interesante, que es este pintor, que es Fernando del Rincón, que es un pintor que tenemos documentado entre 1491 y 1525, un pintor que está trabajando en Toledo hacia 1499 y 1503, dorando la policromía del retablo mayor de la Catedral de Toledo. Es justo aquí cuando Giuseppe Martínez nos habla de este pintor como un pintor que fue singularísimo en retratos, cuyas cabezas eran muy estimadas. Y estamos viendo ese retrato de don Francisco Fernández de Córdoba y Mendoza del Museo Nacional del Prado, sobre todo con esos rasgos tan borgoñones, con esos rasgos tan secos de ese retrato flamenco que impera en la corte del Reyes Católicos, ya que es uno de los primeros retratistas que tenemos. Si nos imaginamos retratos de la corte de los Reyes Católicos, podemos ver, por ejemplo, a Miquel Sitou, el pintor estonio, que realmente es quien introduce también esos rasgos y esa importancia que tiene la retratística en este periodo. También es muy importante en lo que se refiere a esta relación con Juan de Borgoña, y sobre todo por su paso por Toledo. Sabemos que este pintor también trabaja en la diócesis de Toledo y luego Sigüenza. Es un pintor que seguramente nazca en Guadalajara o cerca, y que a consecuencia de la revuelta de los comuneros, que fue hacia 1520 en Toledo cuando se produjo, abandonó la ciudad del Tajo. Otro cuadro importante que se relaciona con Borgoña es este Milagro de los Santos Cosme y Damián, una pintura que hace hacia 1510, una tabla
en la que destacan esos espacios renacentistas, ese gusto para la perspectiva que vemos a los lados, esos brocados de oro con ese tondo, si nos fijamos, y lo más importante son esas reminiscencias medievales, con ese dorado que tenemos en los ricos brocados, y sobre todo ya como la anécdota va a empezar a ser protagonista de estos cuadros, es decir, ya como un avance, ya hemos pasado ya de las formas del Trecento, de ese gótico, a ya un avance en el movimiento y en ese dinamismo que tiene la composición, sobre todo los santos sanadores, que son Cosme y Damián, que tratan de trasplantar la pierna de un etíope a un sacerdote. Es decir, unas escenas bastante curiosas, o como por ejemplo lo que vemos aquí, en esta escena, que es la extracción de una serpiente de la boca de un segador. Es decir, ya vemos cómo hay un avance en el movimiento, es esa introducción del Renacimiento en la pintura que se produce sobre todo gracias a esa impronta de Juan de Borgoña en la escultura. Interesantísimo es este libro de una exposición diocesana de arte antigua que se realizó en Toledo en 1967, que la hizo el padre Gómez Menor, que realmente nos da pistas de cómo trabajaba ese obrador, ese taller de Juan de Borgoña, ya que lo más interesante también en Toledo, ya no solo visitar Toledo, por supuesto, pues como sucede en todos lados, ¿no? Visitar los pueblos, allí uno entiende mejor realmente cuando uno va a ver los retablos in situ, como sucede en Alcaraz, como sucede en Yeste, en Albacete, con esos cuadros de Orrente magníficos, y como sucede en Toledo, ¿no? En lugares como Mora, donde trabajan tanto Juan de Borgoña como Corrado de Ibar, es difícil a veces advertir esta pintura porque siempre trabajan maestro y discípulo, en ocasiones uno no sabe dónde entra la mano del maestro y otra la del discípulo, pero es muy importante pues esta especie de recopilación de edades del hombre que hizo Gómez Menor en 1967, que nos da bastantes pistas y sobre todo que los cuadros todavía siguen in situ. Una Toledo, que estamos viendo aquí este grabado de Anton Vingaerde, donde van a proliferar esos múltiples conventos, esas múltiples capillas, y por tanto es aquí donde debemos ubicar a Borgoña y a su taller, es decir, una ciudad receptiva, una ciudad que acoge ese bullicio de órdenes religiosas y como Primada de España necesita esa demanda, esa devoción piadosa que tenemos sobre todo en los conventos. Unos conventos que son sustentos del alma y en los que vamos a encontrar la obra de todos estos pintores que voy a ponerles a continuación. Bueno, este es un grabado maravilloso, tenemos grabados de muchas partes de España, de ese grabador flamenco que nos visita y sobre todo esos viajeros románticos que luego en el 19 vendrán a Toledo, también son muy importantes a nivel de la bibliografía, sobre todo para encontrar esas referencias a Borgoña, como ya he mencionado antes, con Benito Pérez Galdós. Esto es justo unos momentos antes de la entrada de Borgoña en Toledo, es decir, había unas tablas muy importantes que decoraban diferentes espacios de las iglesias, de los conventos, en este caso el Santo Domingo el Antiguo de Toledo, que Santo Domingo el Antiguo, si no lo conocen, es el primer encargo que tuvo el Greco cuando llegó a Toledo, hacia 1577, pero evidentemente antes del Greco tenemos esas tablas flamencas, esa regambre flamenca que vemos en las tablas, unas tablas que van a destacar por esa viveza, por esa gama cromática y especialmente en ese reflejo de ese ambiente que rodea a las tablas, un ambiente de devoción privada, un ambiente de clausura. De hecho, vemos a los donantes, es decir, la hermana mayor, la abadesa, que fue quien encarga esta tabla. Tenemos esta pintura flamenca que va a ser importantísima en lugares también como el convento de San José, un convento dedicado a Santa Teresa también en Toledo, este famoso Cristo Varón de Dolores del Círculo de Albert Woods, siglo XVI principios, con ese gran marco, y sobre todo son obras de una excelente calidad que si uno las ve en Metropolitan de Nueva York no pasaría absolutamente nada, pero están en Toledo, a mí me gusta mucho porque están en su emplazamiento original y tienen esa función rica, esa función catequética y litúrgica, que realmente cuando uno va a un museo, pues la obra realmente pierde esta función. Entonces, por eso es importantísimo que tengamos en cuenta que este tipo de obras son el sustrato flamenco que tenemos justo antes de la llegada de Juan de Borgoña y sus ayudantes. Aquí les presento a Juan de Borgoña, un Juan de Borgoña del que quedan bastantes documentos en el Archivo Histórico Provincial de Toledo. Me han cedido esta imagen para que veamos cómo es su grafía.
Siempre en los contratos nos van a dar bastantes referencias y bastante información al respecto de, sobre todo, de los monumentos y esos encargos que acometen tanto pintores como escultores. Ya hemos dicho la importancia que tiene Copín de Holanda, que a menudo va a aparecer junto a Juan de Borgoña trabajando. Yo supongo que ya les habrán hablado bastante de Juan de Borgoña, por tanto yo les he traído para que veamos la importancia que tiene Borgoña en el contexto internacional, para que sepamos y para que valoremos aún más a Juan de Borgoña. Aquí tenemos esta Virgen de Dolores, maravillosa. Bueno, hemos de decir que Juan de Borgoña llega a España y coincide tanto con Juan de Flandes como con Pedro Berruguete, como acabo de decir, pero se supone que Juan de Borgoña tiene un paso antes por el centro de Italia, concretamente por Florencia y por sus alrededores. Es allí donde se ven esas influencias, especialmente en estos tipos tan sensibles de las mujeres, especialmente pintores florentinos como Piero di Cosimo, Rosselli, Piero la Francesca. Incluso, es decir, esa apariencia fantasmal a veces nos recuerda a este pintor de Arezzo, Luca Signorelli, pero luego también tenemos en Juan de Borgoña ese sustrato nórdico, es decir, si uno ve estos pliegues, a lo mejor le recuerda a Van der Weyden, a esos pintores que eran tan del gusto de los reyes católicos, y que si, por ejemplo, uno va hoy a ver la Capilla Real de Granada, va a descubrir tanto escultura italiana como esa gran colección de tablas flamencas que tenía Isabel la Católica. Por ello es importantísimo esa manera de concebir los pliegues, que recuerda mucho a esa escultura de Copín de Holanda y sobre todo a esa manera acartonada de representar esas caídas de los plegados. Por ello es muy importante también esos elementos que utiliza, como el empleo del oro, que nos recuerdan esas reminiscencias medievales, y luego también ese interés arquitectónico por el paisaje. Van a ser costumbres, esos peñascos, esas grandes rocas que a veces actúan como sillares, y esos grandes escenarios arquitectónicos. Esta es una tabla que se conserva en París, en el Museo del Louvre, una tabla de sus años toledanos, y que está dividida, es una tabla que seguramente pertenecería, no sabemos a cuál, a un convento dominico. En la otra parte está el Museo del Prado, es decir, hay que imaginar cómo eran los retablos. Ya supongo que les explicarían, ¿no?, con el retablo de Alcaraz, Leticia Ruiz, esa disposición de los retablos y especialmente esas tablas, ¿no?, enfrentadas con esas calles centrales, esas casas donde se asientan las tablas de los retablos, y en este caso pues tenemos esta Magdalena, Pedro de Verona, Catalina de Siena, y Margarita de Hungría. Es decir, unas tablas que se complementan entre sí y que destacan, ¿no?, por esa crudeza del sentimiento, pero a su vez con un temperamento elegante y equilibrado. Eso es lo bueno que tiene Juan de Borgoña, ¿no? Es decir, como se le puede considerar como ese primer pintor castellano, entre comillas, entregado al puro renacimiento, sobre todo por esa formación italiana que ha tenido unos años antes. Fijaos que escenarios, esa manera, ¿no?, de insertar las figuras en las composiciones van a ser muy típicas de esa pintura italiana, de ese momento, de ese Cinquecento italiano, es decir, de ese primer tercio del XVI. Este perfil de mujer es muy interesante, a mí me parece interesantísimo, que está en el Departamento de Artes Gráficas del Museo del Louvre de París. Es muy interesante porque, bueno, quiero que se queden con él, porque antiguamente estaba atribuida a Juan de Borgoña, ahora la atribución ha cambiado, es Piero di Cosimo, que es un pintor, como ya he dicho, bastante cercano a Juan de Borgoña, con el que seguramente tenía algún tipo de contacto allí en Florencia, y es un rostro que también nos puede recordar a esa Santa María Novella de Ghirlandaio, es decir, esa Gioconda de Ghirlandaio, que se le llama la Gioconda del Thyssen, esa Giovanna Tornabuoni, que aparece tanto en Santa María Novella como en el Museo Thyssen de Madrid. Esos retratos de perfil, con esa acusada verticalidad, que van a ser muy típico de las pinturas ya no solo de Borgoña, sino de otros pintores con los que Borgoña puede tener bastante relación, como puede ser Domenico Veneziano, con esta Virgen con el Niño entronizada, con San Francisco, San Juan Bautista, San Zenobio y Santa Lucía. Es importantísimo también que nos fijemos en esas arquerías, esos entablamentos, esos capiteles con volutas, con esos fustes bastante finos, que todo este tipo de cosas van a influir en los elementos que porta Borgoña en su venida a España. También la manera de componer, tenemos pintores como Cosimo Rosselli,
evidentemente es esa adoración de las tablas de la ley justo con el becerro de oro, pero a mí lo que más me importa es esa disposición de las figuras, que en esos paisajes, esa naturaleza, esa armonía y sobre todo ese cromatismo, que es lo que va a influir si uno contempla la sala capitular de la Catedral de Toledo, que yo creo que realmente es lo más italiano que tenemos en España, esa sala que realmente parece una sala fiorentina, sobre todo por esa gran calidad y por esa gran disposición y armonía que tienen las figuras, todas ordenadas de forma simétrica, especialmente en relación con el paisaje y con esa naturaleza cromática que vemos en esos tipos y en esas figuras. Hay un cuadro fabuloso, no sé si conocen este cuadro, que es la imposición de la casulla en San Ildefonso. Es un cuadro precioso que está en Dallas, en el Meadows Museum, un cuadro que, bueno, ya saben que San Ildefonso es el patrón de Toledo, entre otras cosas, ¿no? Porque por el milagro de ese encuentro que tuvo con la Virgen, en la Catedral de Toledo se conserva un pilar de descensión que se supone que es donde la Virgen posó el pie para poner la casulla en San Ildefonso. Por eso se le considera patrón de Toledo. Y este cuadro, que realmente es uno de los cuadros más fantásticos de Juan de Borgoña, como están comprobando, si se fijan en ese perfil, ese tipo de caras, unas caras como ensimismadas en sí mismas, estos angelotes, sin expresión, muy a lo Piero de la Francesca, realmente nos acerca a ese momento, a esa estética propia, a esa sensibilidad florentina tan interesante. Suponemos que este cuadro que pinta Borgoña pudo estar en la capilla del sepulcro de Cisneros en Alcalá de Henares, y seguramente San Ildefonso aparezca el retrato de Cisneros, es decir, es como esta inserción en los cuadros de el cardenal que se autorretrató, ¿no? Como San Ildefonso. Esto era común, se denominaba esos retratos de la divinidad. Lo más importante es esa concepción que tiene Juan de Borgoña sobre todo en esos espacios, unos espacios de sobrias arquitecturas renacentistas que estamos viendo. Es común esos muros sobrios al fondo, especialmente y con esa distribución de personajes por el marco arquitectónico. Nos fijamos en estas composiciones, cómo esos personajes se distribuyen por ese marco arquitectónico. A los lados suelen estar los muros abiertos con esos grandes telajes, y especialmente va a destacar esa unificación de la gama cromática, si nos fijamos en los colores, de las santas, esa composición que a través de los gestos y los afectos todo nos lleva a la escena principal, que es esa Virgen entronizada con ese azul oscuro que va a ser el color típico para representar a la Virgen en el Renacimiento, según nos cuenta Basandal, como pone esa casulla al santo que se arrodilla. Importantísimos esos brocados de oro, por supuesto, que nos retrotraen a otra época, esa pintura más de Trecento, esa pintura especialmente más bizantina, más relacionada con el mundo medieval, y entonces esta mezcla va a ser como el santo y seña de Juan de Borgoña. Por un lado, esas influencias flamencas, borgoñonas, mezcladas con el Renacimiento. Ese Renacimiento con estos tipos que podíamos ver antiguamente en la capilla de Alcalá de Henares. Otro cuadro importantísimo que ha adquirido hace poco el Museo Nacional Capodimonte en Nápoles es esta disputa sobre la Inmaculada. Si nos fijamos más o menos, la composición es bastante parecida, es una composición en la que aparecen figuras en círculo rodeando a esa escena central, que es esa conversación, esa disputa teológica sobre la Inmaculada. A los lados nuevamente vemos esos paisajes abiertos con esos casetones inspirados, por ejemplo, en la Basílica de Magencio de Roma, pero otra vez tenemos el oro y luego tenemos esos guiños de la perspectiva con ese suelo romboidal que vemos. Y yo aquí quiero pensar que Juan de Borgoña conoció Alcaraz y que vio las alfombras de Alcaraz, unas alfombras que quiero reivindicar. Había 3 centros importantísimos en la península que eran Alcaraz, Cuenca y Lietor, y el hecho de colocar este tipo de tapices y de alfombras, que yo creo que no es difícil conservar las alfombras, quedan pocas en nuestros museos, tristemente. Uno va a Colonia y ve alfombras, y la verdad que a mí me parece un arte que es maravilloso, es un arte que aparecen en pinturas como ya no solo de Juan de Borgoña, como de Hans Holbein, por ejemplo, de los primeros pintores,
y por eso desde aquí quiero reivindicar el arte de las alfombras, que yo creo que tiene como bastante futuro, sobre todo por todo lo que nos cuentan las alfombras. Lo más importante es esa unificación de la gama cromática, otra vez esos rostros, con esa humanidad que concentran los rostros de los asistentes a esa disputa teológica, y luego también esa manera que tienen de caer los plegados, que sí que nos llevan a pintores de regambre flamenca, como pueden ser Van der Weyden, Van Eyck, o pintores realmente donde la escultura va a estar bastante próxima. En la Complutense tenemos en el inventario artístico, en la Biblioteca Histórica, que está en San Bernardo, Marqués de Valdecilla, tenemos este gran cuadro, ya que mide casi 2 metros de alto por 1,34 centímetros de anchura, que es esta cruz en el Calvario, que realmente es un poco misterio que puede ser este cuadro, ya que se supone que también tiene toda la lógica, ¿no? Cisneros, que funda la Universidad Complutense en Alcalá de Henares, va a realizar su capilla, y la capilla estaba decorada con esos cuadros, con esas tablas de Juan de Borgoña. Suponemos que los tipos recuerdan mucho a los que hemos visto antes en la imposición de la casulla de San Ildefonso, si nos fijamos, sobre todo con ese sustrato italiano, con esa búsqueda acentuada de los rasgos que vemos en los personajes. Y lo más importante es aquí otra vez el criterio del color, un color que vivifica la narración, especialmente el rojo, un rojo intenso que vemos tanto en San Juan como en la Magdalena, que aparece aquí a los pies de la cruz. Es decir, es un cuadro que a su vez tiene esa sobriedad cromática y que destaca ese contraste entre la cruz de madera tan sobria frente al patetismo y frente a esas posturas, esos afectos y pasiones que nos encontramos en la parte inferior, sobre todo por los gestos, ¿no?, que vemos por la muerte de la Virgen. Es importantísimo este dramatismo, como lo acentúa Juan de Borgoña. También una característica suya va a ser esta ausencia de espacio, esta composición bastante agobiante, como estamos viendo, pero a su vez vamos a ver aquí que hay mucha influencia flamenca, es decir, ese arte nórdico que era muy próximo al gusto que tenía Cisneros, un gusto que tenía Cisneros que entroncaba muy bien con ese gusto también que tenían los reyes católicos. Se dijo, el profesor Pérez Sánchez apuntó la posibilidad de que esto era común en el Renacimiento, que quizás pudiera haber una escultura de un crucificado, una talla de un crucificado en el cuadro, pero se hicieron radiografías y no había ningún tipo de sostén, ningún tipo de agujeros en los maderos, y por tanto se descarta esta posibilidad. Lo más importante, ya les digo, es esta perfección física de las figuras que otorga Borgoña, y sobre todo ese sustrato flamenco que vemos añadido al conocimiento del arte italiano que vemos en Juan de Borgoña, que va a tener muchos encargos por la región. Este cuadro que está en el Museo de Santa Cruz procede del convento de las Concepcionistas franciscanas de Talavera de la Reina, que, bueno, esto es la dificultad, ¿no?, que conlleva, ¿no? Realmente el concepto de obrador es diferente a las firmas que tenemos ahora, y todos queremos un Picasso, un Dalí, pero antiguamente en el Renacimiento el concepto de obrador pues se trabajaba en la firma de un mismo artista, en este caso Juan de Borgoña, que tenía muchos colaboradores, muchos ayudantes, algunos de ellos han llegado hasta nosotros. Vemos que el estilo es bastante parecido, con esas cruces, con esa disposición de las figuras, con esos gestos solemnes y esas actitudes tan centradas, ¿no?, en el momento del sufrimiento, pero que no hay un sufrimiento como tal, es decir, no es el mundo gótico donde la sangre se enarbola en las figuras, sino todo lo contrario, es un sufrimiento contenido propio de esa estética del Renacimiento, del primer tercio del XVI en Castilla. En el Volksmuseum, en Gran Bretaña, también tenemos ejemplos de Juan de Borgoña. A mí esos ejemplos me gustan mucho porque vemos esos fondos dorados, unas figuras que se recortan ante un fondo dorado, pero ya vemos ese manierismo incipiente en las figuras. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Esos colores ácidos, verdosos que vemos en estos padres de la Iglesia, que además eran los doctores de la Iglesia, en este caso San Jerónimo y San Ambrosio, con esas túnicas verdes, ese rojo, rosa, rosáceo, que a través de la luz se convierte en blanquecino, es decir, como elementos muy típicos del manierismo, pero a su vez con ese sustrato
todavía flamenco y con esos oros que vienen de esa reminiscencia medieval. Esta es la grandeza que tiene Juan de Borgoña. Los retratos, fíjense en los retratos, no estoy diciendo nada de ellos, pero fíjense, por ejemplo, esas barbas incipientes que tenemos en las figuras o esas papadas que vemos en los personajes debido a su avanzada edad. Es decir, esto es un rasgo bastante importante, es decir, esa jugosidad que vemos en las carnaciones de Juan de Borgoña, ese realismo y sobre todo esa minuciosidad, como veremos también en los otros dos tablas que tenemos, San Gregorio y San Agustín, también pintadas por Juan de Borgoña, en el primer tercio del 16, y que sobre todo nos fascinan por esos brocados, que también tienen mucho que ver, ¿no?, con esos tapices, ese gusto por las artes decorativas, por esas artes que pudo ver en Cuenca, Alcaraz, y esas alfombras tan importantes, esos motivos tan increíbles. Y por supuesto, ¿no?, ese mobiliario, es decir, un pintor que hace un buen uso de la luz, que a su vez tiene una compasada manera de representar las escenas, las figuras, y que por supuesto va a trabajar en los diferentes pueblos de Toledo, como en este caso el retablo de Camarena, un retablo de Camarena en Toledo. Camarena es un pueblo muy importante porque allí es donde nace Blas de Prado, que es el inventor del género del bodegón en España, Blas de Prado. Y también por el retablo que tiene, un retablo que pinta Juan de Borgoña, coloca las tablas junto a uno de sus más principales colaboradores, que es Copín de Holanda. Es decir, un retablo que recuerda mucho al de Alcaraz, si ven por esa disposición de las calles, en este caso esas 5 calles, la calle central, las 2 laterales a cada lado, arriba el ático con el Calvario y el sotobanco predela que tenemos aquí con estas figuras. Es un retablo dedicado a la vocación del santo de la Iglesia, que como saben ustedes es San Juan Bautista. Unos retablos que se tienen que adecuar a estas cabeceras de los templos, a los testeros, que son irregulares, como todos sabemos, y es muy importante, sobre todo esos escenarios, cómo pinta esas ricas perspectivas con esa luz clara, uniforme, que consolida ese modelo de retablo y que va a hacer sobre todo que tenga muchísimo éxito en la consecución de esos retablos por diferentes localidades, como pueden ser Villa del Prado, Ávila, Pastrana y sobre todo San Juan de la Penitencia en Toledo, una iglesia que luego fue quemada en la Guerra Civil y se conservan fotografías, luego ya les pondré, y que también Juan de Borgoña hizo un estupendo retablo. Lo más importante es cómo vemos aquí estas ricas perspectivas, estos fondos, es decir, que ya vemos como un avance con la pintura flamenca que hemos visto anteriormente, es decir, ya hay como un intento de ir introduciendo el Renacimiento poco a poco en esta escuela castellana que se va a ir consolidando. Por un lado, Copín de Holanda con las esculturas que vemos aquí en el ático, con ese Calvario. Realmente los retablos, como bien saben, se leen de abajo arriba, con este bautismo, la Asunción de la Virgen y arriba el Calvario. Y luego a los lados escenas catequéticas y escenas relacionadas con el santo patrón de la Iglesia, que en este caso es San Juan Bautista. Sobre todo unos espacios clasicistas que estamos viendo aquí. También tenemos un retablo importante que ahora me acuerdo, de Juan de Borgoña en Pastrana, que recuerda también mucho, ¿no?, por este tipo de espacios monumentales clasicistas donde inserta las figuras. Los pintores toledanos, muchos de ellos no pudieron viajar a Italia, pero tenemos esa circulación de estampas, esa circulación de grabados, especialmente va a destacar Alberto Durero, con esos grabados. También tenemos grabados de Martin Songauer, son grabados nórdicos del mundo alemán, de ese mundo ortodoxo, que viene y que influye mucho en nuestra pintura hispano-flamenca. Continuando la labor de Juan de Borgoña, tenemos a su hijo, a Juan de Borgoña el Joven, con una pintura que tenemos en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que procede del monasterio San Benito el Real, que es ese monasterio famoso donde Alonso Berruguete hizo sus grandes retablos escultóricos, y donde vamos a ver que ya el hijo sigue al padre en cuanto a estilo, en cuanto a uniformidad de colores, pero sí que es cierto que ya los rostros afilados van a ser más característicos de Juan de Borgoña el Joven. Una tabla, es un lienzo
Es un lienzo con unas dimensiones bastante grandes, seguramente estaría previsto para albergar una de las capillas. Bueno, de hecho esta pintura estuvo en el retablo del Colegio San Gregorio, allí en Valladolid, y lo más importante es esa representación que también describió Isabel Mateo, con ese Cristo semisentado sobre el regazo de su llorosa madre, el que tenemos aquí justo, sobre todo esa influencia que se deja sentir de la escultura, con todo ese tipo de escenas. Por un lado, le están curando esas heridas, San Juan con el paño de la corona de espinas que tenemos aquí. Aquí tenemos los clavos, es decir, son cuadros muy minuciosos donde hay esa minuciosidad, ese realismo, y especialmente va a destacar sobre todo por esa inserción armónica de las figuras, siempre con esa profundidad que vemos al fondo, que nos recuerda a estos paisajes de esa órbita flamenca. Si uno piensa, por ejemplo, en cuadros de Van Eyck, de Patinir, pues sí que va a encontrar esos azules, pero luego también en la pintura italiana, si pensamos en Leonardo da Vinci, en Rafael, vamos a ver esa claridad de esos paisajes que nos sirven como perspectiva. Por un lado tenemos en el primer plano esas escenas con esa representación de los sentimientos, de los afectos, pero por otro lado, a la izquierda tenemos este seco Monte Gólgota, que es donde se produjo todo el funesto acontecimiento y que otra vez contrasta, ¿no?, con esta escena principal, con esas diagonales tan precisas, y especialmente vamos a ver también al fondo donde José de Arimatea está preparando el sepulcro. Es muy importante esas tonalidades nuevas que vemos en los colores, esas tonalidades grises, esas tonalidades rojas y sobre todo ese pálido tono del cuerpo de Cristo, un cuadro que merece muchísimo la pena ir de Valladolid al museo por ver este cuadro, porque la verdad que es un cuadro que impresiona bastante y sobre todo por lo que quiero decir, es decir, dentro de esa tragedia, de ese dramatismo que tenemos en ese momento de tanta expresividad, vamos a ver, ¿no?, cómo se triunfa sobre la muerte, ¿no?, sobre todo con esa representación de apenas sangre y con esas figuras dolientes que expresan ese sentimiento, esa ternura, ese drama, y que está muy en conexión con esos motivos que introdujo Juan de Borgoña ya en ese Toledo del primer tercio del XVI. Por un lado tenemos a Juan de Borgoña hijo y Lorenzo de Ávila, que van a trabajar por las comarcas de León y Zamora. Por eso encontramos obras de Lorenzo de Ávila, Juan de Borgoña el joven, por estas regiones del norte de España. También de Juan de Borgoña el joven tenemos en la Catedral de Ciudad Rodrigo, otro sitio muy recomendable. Tenemos un alabastro precioso que hace Lucas Mitata, que es un escultor, se supone italiano, aunque por el apellido no parece muy italiano, que trabaja en la diócesis de Ciudad Rodrigo, antiguamente por tierras de Salamanca, pero también trabaja en Cáceres. Y igual que sucede en esta colaboración entre escultura y pintura en el interior de los arcos, tenemos escenas decorativas que están pintadas por Juan de Borgoña hijo. Nos fijamos en elementos, es justo aquí, en ese intrados del arco, donde nos vamos a encontrar estas escenas tan delicadas y tan bonitas. A mí me gusta, me parece muy interesante esta colaboración tan importante. Por un lado, San Juan, con San Mateo y el ángel, con otro evangelista, que es San Lucas, y ese Cristo atado a la columna. Si nos fijamos en la columna, esa columna nos recuerda, ¿no?, a estos motivos que introdujo Borgoña en esos templetes, en esos baldaquinos, que son importantísimos. También tenemos en diferentes colecciones privadas, como esta del Banco Santander, pinturas que antiguamente estaban atribuidas al maestro de Toro, al maestro de Zamora, pero que en su momento también se consideraron próximas a Juan de Borgoña y se las decide denominar así. Anónimo seguidor Juan de Borgoña, sobre todo por ese influjo de Borgoña en estas arquitecturas, esas arquitecturas rotas que se hacen apuesta para abrirse al paisaje y así contribuir a que haya una mejor perspectiva. También va a destacar esa buena disposición de las figuras con anécdotas preciosas, ¿no?, como ese rey negro que se gira ante el paje, es decir, hay como ya anécdota, hay como diferentes narraciones, es decir, ya vemos como la anécdota empieza a ser una de las... aparecen en esas escenas principales tan interesantes, unas escenas donde va a destacar esa ordenación
del espacio, esa profundidad, esas composiciones equilibradas que también vamos a ver en otras tablas, como esta tabla, por ejemplo, nos fijamos en esos rostros semicaídos, apuntados, típicos de la Virgen, típicos de Borgoña, con esa profundidad, otra vez en un edificio, donde va a destacar también en los tipos esa claridad y esa sencillez cromática que vemos en estos tipos. Evidentemente una estampa muy navideña, es el nacimiento de Jesús y anuncia a los pastores, pero también tenemos otras escenas donde van a destacar estas anécdotas tan curiosas y tan bonitas, ¿no? Como en este caso la presentación de Jesús y purificación de María en el templo. Vamos a ver esta escena de los niños en la parte inferior que tratan de asustar a un pájaro, de jugar con él, es decir, y luego el sacerdote, ¿no? Que no toca al niño Jesús, sino que coge un paño para justo esa presentación. Es decir, hay como ya diferentes maneras de entender la pintura, ya hemos superado ese estatismo propio del mundo flamenco, del Renacimiento, y tenemos esas tablas que las podemos adscribir a la órbita de Juan de Borgoña, su entorno más cercano. También tenemos otros pintores fabulosos en esa Toledo del primer tercio del XVI, pintores no tan conocidos, como este Perro Delgado, un pintor de Orgaz, bueno, el cuadro es fabuloso, o sea, un cuadro que no se conocía, salió hace poco en subastas y está ahora mismo en una colección particular madrileña que he tenido la ocasión de ver, y el cuadro es una gozada este cuadro, y sobre todo es un cuadro que nos habla, ¿no? que además de Borgoña pues había otros pintores que no sabemos si habían ido o no a Italia, por supuesto, pero por esa estratificación que tenemos de las escenas sí que lo podemos poner muy en relación con esos pintores florentinos del siglo XIV y siglo XV. Sabemos que en la capilla de San Blas de la Catedral de Toledo trabajó un pintor que es Gerardo Starnina, ya en el siglo XIV, siglo XV, y lo más importante es, no sabemos pocas cosas de Perro Delgado. Sí que es cierto que Ceán Bermúdez cita a este pintor como natural de Orgaz, que tuvo que nacer allí en Orgaz hacia el último tercio del siglo XV, y que se conservaban en la ermita de la Concepción de Orgaz dos tablas grandes firmadas. Una, Nuestra Señora del Popolo, con varios santos y un descendimiento. A nosotros nos ha llegado este cuadro tan espectacular, que es ese San Miguel venciendo al demonio, un cuadro que recuerda especialmente a esas soluciones propuestas por Borgoña, especialmente con ese templete, con esas finas columnas, unas columnas de jaspe, con esas volutas que vemos en el capitel. Bueno, aquí está la firma, Perro Delgado, 1510. Muy importante también esta armadura gótica, que bueno, realmente les puede recordar a las soluciones que emplea Bartolomé Bermejo, con su famoso San Miguel, también venciendo al demonio. Pero lo más importante es ese templete que destaca sobre todo por esa raíz italiana que vemos en el cuadro. Un cuadro donde vamos a ver también esa influencia de la pintura flamenca que tenemos a los lados y ese gran trabajo de orfebrería que vemos tanto en la cruz que sostiene San Miguel como en la gran lanza para matar al demonio que aparece en forma de perro con ese rabo por encima. Y luego vamos a ver aquí esa influencia italiana con estos putti, esos ángeles que sostienen una especie de trompetas a modo de guirnaldas, un poco para condensar y sobre todo que recuerda muy bien esas composiciones italianas. Un cuadro fantástico del que hasta hace poco no sabíamos mucho. Lo conocíamos a través de fotos en blanco y negro que proceden de la fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural Español, del IPC. Y en esas fotografías, que son importantísimas, porque bueno, ya antes les decía, ¿no? Tenemos a los diccionarios de los biógrafos como Ceán Bermúdez, Palomino, Pons, pero claro, si no tenemos esa consistencia de fotografías o algo que nos diga que estos pintores existieron, entonces, claro, esos pintores pues pasan al olvido. La suerte de Perro Delgado es que ya la Fuente Ferrari le consideró como un primitivo toledano del siglo XVI, y tenemos esta suerte de San Antonio, que tenemos aquí con una especie de donante, pero vamos a ver igual. Un San Antonio con esa figura que se marca muy bien en el paisaje. Este sí que está ilocalizado, no sabemos dónde está, pero quizás algún día en alguna subasta pueda aparecer. Entonces, por eso es importantísimo que tengamos en cuenta
la fotografía como herramienta para nuestro trabajo y búsqueda. Por supuesto, bueno, este es un cuadro de Antonio Gisbert, que es la colección, esos son los marqueses de Castroserna, que es de donde proviene la colección Adanero, proviene de la familia de los marqueses de Castroserna, y en la colección Adanero es donde figuraban estas dos tablas, sobre todo ese San Miguel venciendo al demonio. Luego ya el otro se perdió la pista. Entonces, por eso es muy importante, bueno, esta pintura de Antonio Gisbert, muy próxima a Cosme Algarra, del que ya he visto un buen cuadro aquí en el museo, y sobre todo va a destacar la importancia de la historia de las piezas para ver sus procedencias y sus orígenes, que al fin y al cabo es lo más importante a la hora de ver las piezas. Otro pintor que tenemos en Toledo, que nace en Toledo en esa época y que presenta un manierismo bastante interesante, es Pedro Machuca, que seguramente le conozcan ustedes por su labor como arquitecto en el Palacio de Carlos V en la Alhambra, con ese edificio de planta circular situado al lado de la Alhambra. También en la parte pictórica menos conocida de Pedro Machuca, hoy en día hay una exposición maravillosa en el Museo del Prado, que es el Otro Renacimiento, que les recomiendo que vayan a verla, porque van a ver obras de Pedro Machuca que no son tan fáciles de ver, ya que muchas de ellas siguen en Nápoles todavía. Este cuadro me hace bastante gracia, porque en el reverso apunta lo que venimos hablando, es decir, Pedro Machuca, español, toledano, lo hizo en 1517, es decir, justo en esos momentos donde también estaba Borgoña, tenemos unas soluciones de pintores de Toledo, ¿no?, que se han ido fuera a estudiar, pero que a su vuelta pues emplean las soluciones aprendidas allí en Italia con ese manierismo. Especialmente se cuenta que Pedro Machuca pudo estudiar con Miguel Ángel. En los documentos de Miguel Ángel hay un tal Pietro Españolo que puede identificarse con Pedro Machuca. Lo más importante es ese uso, ¿no?, de ese uso poderoso del dibujo, es decir, estamos en esa Florencia, estamos en esa batalla, ¿no?, del diseño fiorentino frente al color veneciano, y es aquí donde se va a demostrar esa monumentalidad de las figuras, esa armonía cromática que vemos en las soluciones que nos proponen artistas como Miguel Ángel o Rafael, y especialmente ese interés que vemos por esos claroscuros difuminados que vemos en Pedro Machuca. En este caso con una iconografía que es muy italiana, que es esta Virgen de la Leche que auxilia las almas del purgatorio. Por eso el nombre del cuadro. Un cuadro que, por supuesto, si vemos a Miguel Ángel, las soluciones, ¿no?, por ejemplo, ese es el Tondo Doni, que es en los Uffizi de 1506, vamos a ver, ¿no?, que las soluciones son parecidas, esas figuras musculosas, esa Virgen, ¿no?, que tiene bastante potencia, esos niños fuertes, con una monumentalidad en esta escena que recuerda mucho ese paso, supuesto paso de Pedro Machuca por el taller de Miguel Ángel. Y esto es lo más importante, no es común ver los reversos de las tablas, es un lujo trabajar en museos, ¿no?, porque uno puede ver los reversos de los cuadros, que nos da mucha información, y en este caso es clave la información tan bonita, ¿no?, en el dorso de la tabla, que nos pone Petrus Machucas Hispanis Toledanus Faciebat, 1517. Es decir, esto realmente nos indica, ¿no?, ese orgullo, ¿no?, que tiene Pedro Machuca de haber nacido en Toledo y sobre todo de dar otra solución a estas novedades que trae Borgoña. Por supuesto, tenemos cuadros preciosos de Machuca. Este está también presente en la exposición que les acabo de decir, de esta Virgen de la Cinta, que está en la Catedral de Jaén, también con unos modelos muy dulces, ya no son tan sobrios, sino ya se apuesta por esa dulzura del Renacimiento propia de ese manierismo, de esas soluciones que propone Rafael, especialmente con esa preocupación por los efectos nocturnos que estamos viendo. Al igual que en esta Adoración de los Pastores, que fue adquirida hace unos años por el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, donde también vamos a ver esas experiencias que adquiere en Italia, ¿no?, propia de esas bases del manierismo, especialmente con ese gusto por esas pinturas de nocturnos, esos angelotes que vemos en la parte superior, y ese empleo tanto del color como de esas figuras con bastante elegancia, pero a su vez con esa fuerza, con esa gracia que vemos en los contrapuestos y que vemos en esas posturas ya alargadas y que hacen que estos cuadros estén muy bien en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, sobre todo por esas
formas que también nos propone Alonso Berruguete, es decir, esas formas alargadas, esas formas ampulosas que ya son propias de ese manierismo. Es importantísimo Pedro Machuca, sobre todo porque ya Francisco de Holanda ya nos definió a Machuca, hablando de Miguel Ángel, el maestro florentino definió a Machuca como uno de los dos únicos españoles capaces de imitar la manera de pintar en Italia, sin que enseguida sea fácilmente reconocida como ajena. También en el manual que publicó Francisco de Holanda, en el 1548, nos habló de las águilas del Renacimiento español, como son Alonso Berruguete, Bartolomé Ordóñez y Diego de Siloé, y junto a ellos Pedro Machuca. Y esta es una tabla que acaban de adquirir el Museo Nacional de Escultura, que realmente nos habla de lo que les vengo diciendo, de ese nuevo estilo profundamente renovador que propone Machuca, sobre todo inspirado en esas enseñanzas de Miguel Ángel y Rafael, y especialmente que contiene esas bases del manierismo que tan fuertemente impregna la obra de Machuca y, por supuesto, de Alonso Berruguete. Una tabla preciosísima, como ven por esos colores, ya son colores ácidos, esas composiciones agobiantes, sofocantes, una pintura, cuando aparecen figuras de espaldas es que estamos ya en Italia, es decir, eso es un gesto como muy italiano y sobre todo ese agobio espacial que vemos en estas composiciones tan agobiantes y asfixiantes, ¿no? Por ese tema, por esa composición, pero ya dentro de ese manierismo, ¿no? Con esos colores verdosos, esos colores anaranjados, esas posturas imposibles, con esos escorzos, etcétera. Otro pintor que sabemos que trabajó con Juan de Borgoña hijo fue Lorenzo de Ávila, con esta Epifanía de la colección Genstermayer. Este pintor va a trabajar, ya les digo, junto con Juan de Borgoña hijo, por las partes del norte de la península ibérica, sobre todo el foco de Salamanca, Zamora, León. Y aquí tenemos esta Epifanía muy bonita también con esos tipos bastante enjutos, bastante más secos que esa pintura mucho más suave y mucho más dulcificada de Juan de Borgoña, pero a mí lo que me importa es esa influencia de Borgoña, sobre todo que se ve en esos templos siempre abiertos para mostrarnos el paisaje, pero que a su vez adecúan esa perspectiva y esa profundidad que vemos en esos paisajes. Otro pintor importante que tenemos en esa Toledo, por un lado tenemos el taller de Juan de Borgoña, un taller de Juan de Borgoña donde van a destacar aquellos que siguen los postulados de Juan de Borgoña. Así hasta los años 40, en los años 40 nos van a llegar ya esos tintes manieristas, es decir, ese eclecticismo manierista en la pintura toledana. Por eso es muy importante que sepamos, ¿no?, cómo trabajan los talleres de Toledo. Por un lado tenemos varios maestros, arquitectos, ensambladores, escultores, pintores, doradores, ya que comúnmente recibían encargos de retablos. No retablos, pero también tenemos pinturas murales o incluso arquitectura efímera, es decir, había conmemoraciones efímeras tanto para hechos políticos como religiosos. Por tanto, es muy importante esta participación del taller en muchas comisiones encargadas a Borgoña y a sus seguidores. Uno de estos pintores no tan conocidos es Pedro de Cisneros. Bueno, aquí tienen la firma de Pedro de Cisneros. Les he traído otro para que vean mejor la firma de Pedro de Cisneros, que es un pintor bastante importante para ver esa impronta honda que tenemos en Borgoña. Un pintor al que no fue tratado demasiado bien por Post en su Historia de España. Realmente habla de esa pobre personalidad artística que tiene Pedro Cisneros, un pintor que fue muy fiel a la escuela de Juan de Borgoña. Bueno, esto es el convento Santa Clara en Toledo, también una visita que merece muchísimo la pena. Al lado tenemos el retablo de Luis Tristán y Jorge Manuel Totocópuli, el hijo de Greco, y justo antes un retablo de unos años anteriores, que es este retablo de la capilla del Arcediano de Pedro Cisneros. Nos fijamos aquí este retablo que igualmente sigue, por supuesto, esa tradición de Juan de Borgoña, con esa abundancia de los rojos que estamos viendo siempre en los retablos. El color rojo va a ser de los preferidos en la pintura toledana, siempre con esos amplios espacios arquitectónicos abiertos, especialmente esos cromatismos varios y contrastados. Ese se considera que es su obra maestra,
una obra maestra de este pintor español que realmente va a trabajar con Juan de Borgoña, sobre todo de manera muy estrecha. Digamos que tiene un novedoso interés por el paisaje, realmente, y va a trabajar especialmente con otros pintores, como pueden ser pintores como estamos viendo en lugares como San Juan de la Penitencia, diferentes retablos y sobre todo en el convento de Santa Clara, con este retablo de Arcediano Morales de la Capilla de Santo Tomé, que va a ser su retablo más importante, ya que es muy difícil conocer hasta dónde llega la parte del maestro y hasta dónde llega la parte del discípulo. Aquí identificamos temas importantes en las calles, como puede ser esta imposición de la casulla a San Ildefonso, el bautismo, Santa Catalina con la Roca, San Miguel Arcángel, San Andrés, y luego igualmente, ¿no? Vamos a ver cómo suben estos retablos, ¿no? Por la calle central, con ese San Francisco, esa estigmatización de San Francisco, la última cena, ascensión de la Virgen, y en el ático siempre suele ser el Calvario como remate. Bueno, aquí tenemos nuestros ejemplos para que veamos esa impronta, es decir, Pos lo que le achacó a este pintor es esta pobre personalidad artística, ya que seguía de manera muy fiel los tipos de Juan de Borgoña. Este es un encargo que tuvo en Valdemoro, unas piezas que se conservan en la sacristía, donde vamos a ver la importancia que tiene el estilo de Cisneros. Un estilo realmente con esas figuras que tienen esa ancha frente, con unos rasgos bastante menudos y especialmente con esas barbillas redondeadas que vamos a ver en las figuras. Y luego va a destacar sobre todo ese interés por el paisaje, que es decir, esto es lo que más le diferencia de su maestro, un interés por el paisaje bastante común, que va a haber esta impronta flamenca, y yo creo que fue por esto, ¿no?, por lo que a Pos no le sentó y por eso le trató tan mal en su biografía sobre la pintura española. Un pintor donde va a destacar este revoloteo de paños que vemos, fijaos estos paños, ¿no?, del San Antonio de Padua, por ejemplo, el único santo que tuvo ese privilegio, ¿no?, de tocar al niño Jesús, y sobre todo es un pintor que muere muy joven, muere el 16 de noviembre de 1546. Es padre de otro pintor, de Pedro Cisneros, el joven, que también va a trabajar haciendo retablos, ya que estos pintores tienen mucha tradición familiar. Siempre tenemos hijos, padres, sobrinos que trabajan y que actúan en esa Toledo ávida, ¿no?, de encargos y de conocimiento de artífices que realicen estos retablos. Cuando muere es un discípulo muy agradecido, ya que en su testamento, que se dio en octubre de 1546, declaraba: el ya fallecido Juan de Borgoña, al que le adeudaba 6 ducados, se disponía que le perdonasen a sus herederos al tiempo que encargaba algunas misas por su alma, porque según cuenta Pedro Cisneros, porque yo aprendí con él y demás de esto tuvimos algunas obras en compañía. Es decir, es muy importante la importancia que lo tuvo Pedro Cisneros, porque tuvo un volumen de trabajo considerable, interrumpido por esta muerte temprana. Suponemos, bueno, los grabados también nos dan muchas pistas, ¿no?, de cómo era esa disposición de los antiguos conventos o desaparecidos, como este San Juan de la Penitencia. Bueno, si uno va al Museo de Santa Cruz y ve la enorme reja que hay cubriendo el Inmaculado Valle, esa reja proviene de San Juan de la Penitencia. Este retablo se suponía hecho por Juan de Borgoña y Pedro Cisneros, no queda nada de ese retablo, al igual que esas fotografías del retablo del coro y desaparecido, donde aquí se ven esos cuadros de Pedro Cisneros. Es decir, es muy difícil, ¿no?, trabajar con ese tipo de material, pero sí que por lo menos sí que tenemos presentes estos rasgos y esta importancia que tiene la pintura toledana para conformar y configurar esos espacios tan importantes. También es común, aunque no tanto, las obras de Pedro Cisneros, ¿no?, que a veces aparecen en subastas, ¿no?, en subastas como esta que se produjo en Finarte, Madrid, con un buen precio de remate y que nos demuestran esos tipos un poco más secos y menos expresivos que los de su maestro, por supuesto. Otro pintor importantísimo es Antonio Comontes. Antonio Comontes, un pintor que muere en 1547, que también se forma junto a Juan de Borgoña y que ya vemos, ¿no?, que son estilos muy parecidos, ¿no?, a las soluciones que emplea Juan de Borgoña en los retablos.
Su hermano Íñigo Comontes también es pintor y su sobrino Francisco Comontes también va a ser un pintor muy importante en esa Toledo de mediados del 16. Antonio Comontes va a ser más expresivo en los rostros que Borgoña y sobre todo vamos a ver más desgarro y más patetismo en esos semblantes que vamos a tener en lugares importantes como este retablo de la iglesia de San Andrés de Toledo. La iglesia de San Andrés de Toledo es una de las iglesias más bonitas que hay, sobre todo por ese retablo que tiene con esa importancia y los retablos laterales, también con ese sustrato de pintura flamenca pero a su vez renacentista, que es lo que nos hace Juan de Borgoña, lo que infunde a sus maestros. Es una fotografía antigua, por supuesto, de la fototeca del IPC otra vez, y aquí tenemos estas fotografías, la dificultad, ¿no?, de encontrar fotos de retablos, pero bueno, uno se puede hacer una idea de esos ricos cielos, de esas perspectivas a través de esas arquitecturas monumentales y clasicistas, donde él inserta las figuras, siempre con esa versión catequética, ¿no?, como vemos aquí, ¿no?, esa adoración de los magos en esa calle central, si uno se fija, ¿no?, con esa perspectiva, con ese templete que recuerda mucho a esas soluciones que emplea Juan de Borgoña, con ese rico oro en los bordados y arriba ese calvario, un calvario bastante importante. Sabemos que en 1519 tasó Antonio Comontes junto a Juan de Villoldo los frescos de la librería de Juan de Borgoña en la Catedral de Toledo, es decir, estos pintores también actuaban como tasadores, a veces como fiadores, y especialmente lo que más me gusta de este retablo es que si uno se fija en la predela, aquí es donde vamos a ver ya esa influencia, ¿no?, flamenca, ¿no?, esa influencia con esos oros que tenemos ante estos santos donde se recortan, ¿no?, se recortan las figuras ante los fondos dorados que nos hablan, ¿no?, de esas reminiscencias medievales, bizantinas y que también son muy comunes en ese lirismo de esas obras, de esa elegancia refinada y exquisita que tiene Juan de Borgoña. Les he traído detalles de imágenes importantes, unas imágenes en las que vamos a ver pues eso, diferentes escenas religiosas, tanto la piedad como esa resurrección, como ese Cristo entrando a Jerusalén en el bautismo, es decir, escenas siempre catequéticas, crucifixión. Tenemos una crucifixión también en Valladolid, una crucifixión muy importante, que realmente las anatomías de Antonio Comontes van a ser más estilizadas que las de Juan de Borgoña, si uno se fija, va a dar también esa importancia que merece ese paisaje flamenco, ya vemos esos azules que tenemos al fondo, y esa es atribuida a Antonio Comontes, sobre todo por esa cercanía que vemos en el ático de la iglesia de San Andrés, ¿no? Es decir, es una tabla que está atribuida especialmente por esa composición, por esa anatomía estilizada. De hecho, esta tabla del Museo de Valladolid participó en la Exposición Internacional de Barcelona del 29 y estaba realmente atribuida al estilo del maestro Juan de Borgoña, es decir, por eso no era mala esta atribución, realmente tiene que estar en esta órbita y en esta escuela realmente toledana de pintura. Evidentemente otra vez ese desgarro, ese patetismo, esos afectos y esas pasiones que vemos en las figuras, y esos colores van a ser muy típicas de Comontes hacia los años 40. También tenemos retablos que son muy difíciles de ver, como estos retablos, evidentemente este San Miguel Arcángel de la iglesia del convento de San Antonio de Padua, donde tenemos esos tipos con esas facciones tan expresivas, si nos fijamos, también con esa impronta del mundo flamenco, como vemos, ¿no?, con esos oros que tenemos, esos fondos dorados, ¿no?, nos hablan de ese Comontes que sigue muy bien los postulados de Borgoña. Pero luego también tenemos diferentes ejemplos en las subastas y en el comercio. El comercio es una cosa que tenemos que mirar, sobre todo para saber, ¿no?, que esos pintores son conocidos, y tenemos remates, ¿no?, de estos pintores con ese sustrato flamenco que todavía siguen utilizando pintores como Comontes, Antonio Comontes. Este descendimiento de la cruz, que es fabuloso, o esta oración en el huerto, que si nos fijamos tiene muchísima relación estilística con una de las calles, una de las casas que tenemos en donde se inserta la tabla del retablo de San Andrés, que ya les digo es como la obra más impresionante y más perfecta, ¿no?, que tiene Antonio Comontes. También tenemos elementos de retablo, es decir, son tablas. Hoy hablando con Pascual, ¿no?, en el retablo de Alcaraz, ¿no?, pues faltan como 8, se suponía, ¿no?, que hay como 8 casas, ¿no?, en esas dos calles, pues quizás alguna vez puedan aparecer, es decir, que no se sabe. Es decir, de vez en cuando en las subastas aparecen esos elementos que suponemos que aparecen de retablos,
Pero bueno, lo más importante es esas soluciones, ¿no?, que vemos aquí en la parte inferior, que recuerdan a ese Borgoña, con esos brocados dorados, con ese templete abierto, ¿no?, que se ve esa rica perspectiva con ese paisaje. Pero luego también tenemos los trípticos famosísimos de Comontes, ¿no?, esos trípticos que también tienen esa función catequética, con esa entrada de Cristo en Jerusalén en la parte inferior, esa Santa Cena, pero nos fijamos, ¿no?, lo importante es con la perspectiva, es decir, con los templetes y al fondo del paisaje, y arriba el ático con el Calvario, con la piedad, con ese prendimiento. Comúnmente esos trípticos se cierran y luego tenemos decoración de grisallas cuando se cierran las puertas. Unos trípticos que llegan hasta New Jersey, ¿no?, en el Museo Princeton University Art Museum tenemos también unos trípticos parecidos, realmente unos trípticos para esa devoción privada, más íntima, muy propia de estos conventos de clausura, ¿no?, que es donde esos trípticos es donde tienen su cabida. También tenemos colecciones privadas con crucifixiones, como esta colección Hastermeyer, también con esos rostros expresivos importantísimos. La última comunión de San Benito, igual, ¿no?, con ese perfil, otra vez las alfombras nos aparecen aquí, ese color rojo que va a ser como el color unificador. Y su sobrino es una de las personalidades más importantes dentro del mundo de Toledo. Un sobrino que es Francisco Comontes, que incluso rivaliza con Correa de Vivar, un Comontes que fue hijo de Íñigo de Comontes y que fue también compañero de Correa de Vivar. Ambos se les puede considerar seguidores de Juan de Borgoña, pero sí que es cierto que cuanto más va avanzando la década de los 40, incorporan ese estilo rafaelesco o ese estilo de romanistas flamencos a su producción. Por eso vamos a ver esas novedades incipientes ya de ese manierismo italiano. Aquí tenemos este fabuloso retablo de Santa Ana del Museo Santa Cruz, que nos fijamos aquí la calidad de las figuras, ¿no? Ese nacimiento que vemos aquí, con detalles como esa anécdota, ¿no?, de cómo calientan los pañales, ¿no?, para el recién nacido, y al lado santos, no esos santos, pero yo quiero que se fijen, ¿no?, en esos fondos dorados, ese rojo que vivifica, ese rojo que unifica esa gama cromática, que va a ser importantísimo dentro de la pintura de la familia de los Comontes, y sobre todo que va a estar muy presente. Bueno, aquí tenemos esa estigmatización de San Francisco con ese ángel serafín, que es quien impone los estigmas a San Francisco. De hecho, bueno, la orden sanfranciscana también se llama orden seráfica, es por esto, ¿no?, porque es el serafín quien pone los estigmas a San Francisco. Aquí tenemos, a modo de anécdota, el hermano León, que también aparece en el pasaje del santo. Y luego tenemos unos cuadros fabulosos en la Catedral de Toledo, Francisco Comontes, como es esta adoración de los pastores, también con esos intentos de perspectiva figurada, de perspectiva simulada, emulando al maestro Juan de Borgoña, y sobre todo ya con esos tipos de Rafael. Ya vamos a ver que es una luz mucho más difusa, una luz mucho más clara, como en este descanso en la huida a Egipto, un descanso donde vamos a ver esa construcción del espacio que deriva de Juan de Borgoña especialmente, pero aquí ya vamos a ver cómo esos alargados rostros puntiagudos, de barba larga, como vemos en San José, y ya vamos a ver este tipo de detalles tan importantes donde ya nos hablan de que hay una nueva narración en las pinturas. Por ejemplo, ese San José que coge un dátil de la palmera datilera para alimentar a su hijo, un hijo que se escapa, ¿no?, al modo de las Madonas de Rafael, o esa Virgen que calienta los pañales, ¿no?, para su hijo. Una cosa importantísima también, ese sentido escultórico que se da a los modelos, como vemos aquí también en esta Epifanía, igual con esas arquitecturas, con esos sillares abiertos que tenemos para que nos reflejan esa perspectiva de unos pintores que no son tan conocidos, pero que en mi opinión son muy importantes, ¿no?, para configurar esa idea de esa Toledo de primera mitad del siglo XVI. O recientemente estas tablas atribuidas a Francisco Comontes, que han aparecido en la Universidad de Salamanca y que están en el Museo de Salamanca. Si nos fijamos también con esos rojos, con esos tipos, realmente con esas figuras que se equilibran en esos marcos arquitectónicos tan importantes que construyen esa plástica, esa poética que tiene Francisco Comontes, que haya superado a Antonio y a Correa de Vivar, con el que trabaja en la Colegiata de Torrijos, según Isabel Mateos. No se sabe muy bien, se encarga Correa de Vivar, pero vamos a ver cómo pueden trabajar ambos maestros si nos fijamos aquí ya en esa modernidad que tenemos en la pintura. Es decir, yo lo que quiero que vean con esta conferencia es esa evolución que tiene la pintura toledana,
Nos fijamos aquí en esos nocturnos, en esta resurrección de Cristo y en esta deposición en el sepulcro, es decir, cómo evoluciona la pintura toledana con este tipo de retablos que son comunes en un pueblo importante como la Colegiata de Torrijos. Nos fijamos en estas escenas, aquí se ven mejor, con estas figuras, o el retablo de San Juan de los Reyes, un retablo importantísimo que fue contratado por el cardenal Pedro González de Mendoza hacia 1540, e igual con esos tipos, ya con esa naturaleza y sobre todo con esos volúmenes de las figuras firmes y monumentales que van a aparecer en esos amplios escenarios arquitectónicos como estamos viendo aquí, de marcada profundidad y correcta perspectiva. Otro pintor importante va a ser Juan Correa de Vivar, que va a destacar especialmente por esa formación, especialmente con Juan de Borgoña, y se le va a considerar a Juan Correa de Vivar un pintor que nace en Mascaraque, otro pueblo de Toledo, hacia 1510 y muere en 1566. Se le va a considerar como el pintor de la nobleza toledana, pero también pintó para nobles como los duques de Maqueda. También con la corte mantuvo una estrecha relación y de hecho incluso realizó obras para Carlos V. Si van a Oropesa, como en todas las oblatas, van a encontrar un retrato de Carlos V bastante preciso que hace Correa de Vivar. Es muy importante al principio Correa de Vivar cómo sigue los tipos, esos postulados flamencos que nos propone Juan de Borgoña, pero sí que es cierto que a partir de los años 40 va a haber una evolución artística, ya que en su obra va a ser incorporada modelos tanto de Leonardo como de sus discípulos, es decir, como una sensibilidad mucho más rafaelesca a toda su producción. Aquí tenemos uno de los primeros encargos, que es este retablo de las clarisas de Griñón en Madrid. Bueno, Griñón está pegado a Toledo, todo antes pertenecía a la diócesis. Realmente es estos retablos catequéticos tan importantes con esta resurrección de Cristo importantísima. Otra vez esos ricos escenarios en perspectiva. También luego tenemos como Correa de Vivar va a ser quien realmente asiente esa estética renacentista española y toledana en el siglo XVI, sobre todo con estas mezclas tanto de Juan de Borgoña como de italianos y de coetáneos españoles, como por ejemplo Luis de Morales o Juan de Juanes. Esto va a ser importantísimo, este concepto, si nos fijamos cómo incorpora aquí el Candelieri en este templo o en esos angelotes, ¿no?, que tienen esa tradición italiana tan importante en esa famosa Sagrada Familia que proviene del retablo de la Natividad de Guisando Ávila, que está en el Prado y que hace años figuró en la exposición que se hizo en el Museo Santa Cruz en el año 2010 sobre la figura de Correa de Vivar, comisariada por Leticia Ruiz. La iglesia de Meco, en Madrid, tenemos también unos importantes ejemplos de Correa de Vivar, también procedentes de un retablo, sobre todo donde todavía se aprecia esa influencia de Juan de Borgoña, es decir, una pintura mucho más dura, una pintura mucho más acartonada en comparación con la que acabamos de ver. También importante, para ir acabando, esta Natividad que hace poco incorporó el Museo del Louvre a sus fondos, es decir, unos cuadros de Correa de Vivar que reconocemos aquí esta plástica de Juan de Borgoña, es decir, con estos templos semi en ruinas, caídos y a su vez a los lados con esas perspectivas tan interesantes. Lo más importante es ese cromatismo vario y contrastado que vemos en estas figuras, unas figuras bastante dulces, como estamos viendo, con estos modelos leonardescos que ya si vemos nuestras tablas vamos a ver cómo incorpora ese sustrato italiano a las figuras, sobre todo por ese también y ese dominio sutil del color que vemos en estos rojos tan poderosos y en esos azules y en esos marcos arquitectónicos que nos sirven para marcar esta perspectiva que vemos en Correa. Una Natividad que apareció hace poco en Subastas Alcalá, que no se remató, pero que también nos indican esas características propias de ese Borgoña y de ese Correa de Vivar, con esa dulzura en las figuras y con esos paisajes también de órbita flamenca que vemos al fondo, pero también Leonardo da Vinci o Rafael tienen este tipo de paisajes con esas atmósferas propias de ese esfumato. Un cuadro importantísimo que es el Tránsito de la Virgen del Museo del Prado y que es un cuadro que estaba antes en el Museo Sefardí de Toledo, es decir, en la Sinagoga del Tránsito, y que este es el cuadro que realmente da nombre al Museo Sefardí, a la Sinagoga del Tránsito, un cuadro que va a destacar por esa monumentalidad que tenemos en las figuras
por esa disposición armónica de todas que a través de sus gestos y miradas nos conducen hacia esa muerte de la Virgen. Es muy importante este cuadro por esa elegancia que vemos en las figuras, por estas frutas como esta manzana que nos hablan, ¿no?, de esa María como la nueva Eva, y sobre todo estas frutas que nos indican, ¿no?, que en Toledo hay muy buenos bodegonistas, ¿no? Correa de Vivar se anticipa a Blas de Prado en ese sentido. Y también es importantísimo elementos, ¿no?, como este caballero que es Íñigo Ayala de Rojas, orando y con el hábito de Calatrava, que es quien encarga el cuadro para esta capilla, que es donde originalmente figuraba el cuadro. Un cuadro que también fue copiado por Luis de Velasco, como vemos aquí, un pintor ya de otra generación posterior, y que es un cuadro, aquí tenemos una vista del siglo XIX del Museo Sefardí de Pablo Gonzalvo, que tenemos aquí, aquí estaría el cuadro que originalmente da el nombre a la Sinagoga del Tránsito en Toledo. También en Toledo in situ, muy recomendable ver en la iglesia del Salvador la capilla de Santa Catalina de los Condes de Cedillo, donde tenemos este poderoso calvario que nos indica la fuerte presencia flamenca y a su vez italiana ya en la pintura evolucionada de Correa de Vivar, con tipos tan refinados y elegantes como esta Virgen tan dulce, tan intimista, que tenemos en el Colegio de Doncellas Nobles, en el coro de Patrimonio Nacional, que recuerda mucho a esa Virgen del Jilguero de Rafael. Si nos fijamos, es importantísima la influencia de Rafael en la Escuela Española de Pintores, no solo en Correa de Vivar, sino también ejemplos importantes como esta última adquisición que ha hecho el Museo de Prado recientemente, un cuadro de Juan de Juanes, pintor valenciano, pero que también se ve esa influencia rafaelesca en esos tipos y figuras, como veíamos antes, en esta Virgen con ese niño que se escapa de su regazo para coger un pájaro y un jilguero. Tenemos retablos de coro en diferentes conventos de Toledo que también combinan esta plástica. Esto es muy bonito, esta plástica escultórica y pictórica a la vez, es decir, hay esta mezcla, ¿no?, este ceomo con estas tablas que tenemos de Correa de Vivar y con los donantes importantísimas, o capillas bastante impresionantes. Aquí también en Santo Domingo el Antiguo, esta capilla de los Gómara, con ese Cristo gótico de la Victoria, decorado por esa entrada de Jesús en Jerusalén, de ese círculo de Correa de Vivar tan importante. O ya ejemplos importantísimos que están ahí anónimos, pero que hay que estudiar, como este descendimiento de Cristo, que realmente sigue esos tipos de Correa de Vivar, pero también tiene algo de Machuca, pero también va a destacar por esos efectos de nocturnidad que se ven a la pintura y que destacan por esta importancia que tienen y sobre todo por su pertenencia a la antigua colección de la condesa viuda de Florida Blanca, que nos indican de esa gran historia y sobre todo estos cuadros de Toledo que a veces no tienen nombre, que son anónimos, pero que guardan una calidad bastante interesante, que sobre todo nos invitan a descubrir mejor la impronta y esa honda influencia que dejó Juan de Borgoña a sus seguidores y sobre todo a esa pintura de mediados del siglo XVI en Toledo. Muchas gracias.